Bien, para el día de hoy, 13 de diciembre, ¿sí? 8:50 de la mañana, tenemos la parte B del proyecto acerca de masa, volumen y densidad. Los chicos ya saben los conceptos de masa, volumen y densidad, y por lo cual van a generar la parte B del proyecto, ¿sí? El día de hoy es una labor que la tienen dentro de clase, lo van a hacer con el profesor, y sin lugar a dudas, como es un poco más extenso, se les extenderá todo el día. En definitiva, por favor, hágalo usted solo, ¿sí? Hágalo usted solo. Si tiene alguna pregunta, mire aquí el recuadro, dice trabaje con mi profesor. Así que si tiene alguna pregunta, realícemela a mí y no pregunte al compañero, porque lo que pasa es que ustedes están contestando lo mismo que dice el compañero, pero después no saben ni qué es lo que el compañero explica. Por lo menos investigue. Muy bien, comenzamos. Primera parte del proyecto. Repito, les pido de que me envíen en PDF, de forma clara y grabada está. Algunos no me envían en PDF. Igual, para el día de hoy, los que no me envíen por PDF, yo les pondré 7, les calificaré sobre 7, ¿sí? Tienen que enviarme en PDF para poder calificar y poner observaciones que la plataforma RunaChan me permite hacerlo cuando usted me lo envíe en PDF. Bien, dice, después de aprender sobre el volumen de la página 126 de tu libro de cultura científica, realiza las siguientes actividades. Bien, esta clase ya la hemos visto y vamos a hablar acerca del volumen. Ya habíamos mencionado con ustedes qué es un volumen y ya les pregunté inicialmente, ¿qué es el volumen de un cuerpo? Es el espacio que ocupa, así de sencillo. Doménica nos dijo, mira, el celular se puede poner en un envase líquido, lo puedo sumergir y obviamente lo que crece en agua dentro de ese envase que está milimetrado, como puede ser aquí un vaso de precipitación, es el volumen que tiene el celular. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Entonces, el volumen de un cuerpo equivale al espacio que ocupa, ¿sí? Y tenemos nosotros algunas formas, ojo, de poder saber el volumen mediante las magnitudes que ya hemos estudiado, como centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. ¿Y por qué nosotros decimos centímetros cúbicos y milímetros cúbicos? Simple, porque cuando nosotros vamos a hablar de volumen, es la cantidad de largo, del ancho y de la altura que posee ese cuerpo nos da una magnitud cúbica, porque se multiplica, ¿qué? 3 cantidades, ¿sí? Largo, ancho y altura. Como ustedes recuerdan, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, más que todo si es gaseoso y líquido, porque ellos no tienen un volumen definido, como una roca. Yo quiero ponerlo en el vaso de precipitación y este es definido, pero en el caso del agua, si yo lo pongo en una jeringuilla, adopta ¿qué? La forma de la jeringuilla. Si yo lo pongo en una pipeta, como el que se ve aquí, que es el delgadito, adopta, ¿sí? Esa estructura de la pipeta. Pero si habla de probeta, adopta la estructura de la probeta. Es decir, es moldeable, ¿sí? Otros términos estoy utilizando para que ustedes me puedan comprender. Ahora, nosotros en el libro tenemos una conexión con matemática y aquí el proyecto lo hace práctico, ¿sí? Dice, si desea calcular el volumen, se utilizan fórmulas de acuerdo con la forma geométrica, por ejemplo. Cuando tenemos un cilindro, ¿sí? ¿Qué es un cilindro? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos un cilindro como la probeta, ¿verdad? Cuando es una esfera, tenemos una fórmula para calcular la esfera. Cuando estamos hablando de un líquido que contiene una esfera, podemos sacar el volumen. Cuando estamos hablando de un cono, ¿sí? Como el cono de helado, también nosotros podemos sacar el volumen que está en ese cono si es líquido o gaseoso. Si es un cubo, como un cuadrado, ¿no? Un cubo tiene tridimensionalmente los 4 lados. También tenemos para poder sacar el volumen. Con esto de aquí en mente, que tiene tu libro, vamos a hacer el proyecto y ahora vamos a tener una conexión con matemáticas. Vamos a calcular el volumen. El volumen. Bien. Hemos visto fórmulas.
tienes por favor que recoger tu cuadernito en este momento y vas a calcular qué es lo que te pide el proyecto de Santillana el día de hoy. Bien, el proyecto plantea y dice, calcula el volumen de agua contenido, ojo, en un cubo. Detalle interesante, cubo. Aplicando la siguiente fórmula. Mira qué simple es el trabajo que nos da, inclusive hasta la fórmula que debemos utilizar. Volumen es igual a al cubo, donde A es el ancho y mide 2 metros. Ese es el proyecto que les plantea Santillana. Realice, por favor, saque el volumen, que es el espacio que ocupa ese cuerpo dentro del universo. Realice, por favor. Bien, y como está en pantalla, aquí está también acerca de cómo podemos sacar nosotros el volumen que está dentro de un cubo. Realice, por favor. De verdad que es una actividad dentro de clase, un proyecto dentro de clase. Si no avanzamos hoy día, les extiendo un poquito más a la tarea. Pero si tiene alguna inquietud, pregunte. Por eso dice, trabaja con el profesor. Bien, ya tenemos una respuesta. Segundo, ¿sí? Calcula el volumen de agua contenido en un cilindro. Es distinto. Recuerda lo que mencionamos, el gas y el agua, ¿sí? No tienen masa definida, por lo cual al ponerlo dentro de un envase, que se moldea al envase. Y por eso aquí te dice el agua de un cilindro, aplicando la siguiente fórmula. Esto ya matemáticas ya lo sabes. Pi, altura, radio al cuadrado. Está muy fácil, realmente. ¿Qué dice aquí? Donde la altura del cilindro es h y r es el radio de la base del cilindro. Y te da ya despejándote inclusive hasta el problema. Te dice, el valor de altura es 23 centímetros. Y el radio es 2.5 centímetros. Y lo da en la misma magnitud, así que no tienes que hacer ningún tipo de conversión. Bien. Aplicamos la fórmula para poder sacar el volumen del agua. Dentro de un cilindro. ¿Cuál es la fórmula? Pi por altura por radio al cuadrado. Muy bien. ¿Y nosotros qué obtenemos? El volumen. La segunda parte del proyecto tiene un literal 2. Dice, analiza las imágenes y responde la pregunta. ¿Por qué la balanza se inclina hacia la derecha en la segunda imagen? Explica tu respuesta. Ponga por favor ahí la respuesta. ¿Por qué la balanza se inclina hacia la derecha en la segunda imagen? Veo la primera imagen, que es la que está a mano izquierda. La derecha, veo otra imagen que pasó. ¿Por qué se inclinó?
La tercera pregunta de la parte B del proyecto: masa, volumen y densidad. Aquí ya verá que le pongo un gráfico, porque les mandé en la primera parte de algunos proyectos, les digo, dibuje un esquema. Algunos lo que hicieron fue un dibujo. Ni siquiera investigan qué es un esquema. Ahí ya les pongo, ¿qué es un esquema? ¿Sí? Dice, revisa la página 127 que tú estás observando en ese momento que les he pegado, porque eso no lo da Santillana. Dice, a través de que el volumen es inversamente proporcional a la densidad. Es decir, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Y viceversa. Toma una foto a tu trabajo y pégalo en el cuadro, ¿sí? Y voy técnicamente a mirar eso, porque ya el proyecto anterior lo que me hicieron es corte y pegue. So, vamos a salir especialistas en cortar y pegar, ¿sí? Flagear trabajos de otras personas y ponerlo ahí. Realiza tu propio esquema, por favor. Bien, los términos de densidad, como ustedes saben, todo cuerpo o sustancia líquida, sólida y gaseosa tiene un material comprimido. Nosotros habíamos hablado, ¿sí?, de que esto es densidad. En sólido está muy comprimido. En líquido se expande un poco más y en gaseoso se expande absolutamente. Por eso decimos que tiene mucha densidad el sólido, ¿sí? Ahora, con esos términos en mente, esta característica constituye una propiedad física importante. La densidad, que también se la puede utilizar en los ejercicios como P es igual a masa sobre volumen, nos dice que si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. En el globo que ustedes vieron en antes, ¿sí? Cuando tú inflas mucho un globo, ¿sí? ¿Y qué es lo que le haces? Aumentas el volumen, su densidad se va disminuyendo. ¿Por qué, licenciado? Tú le das más amplitud ¿a qué? A la materia para que ella gire y se mueva. Pero si yo cojo la bombilla, ¿sí? O el globo, como le quieras llamar, y lo trato de exprimir, ajustar y lo presiono. Cuando yo presiono, ¿sabes qué pasa con la materia que está dentro? Se comienza a comprimir. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cuando yo le aumento el volumen, ¿qué pasa? Disminuye la densidad. ¿Qué quiere decir? Disminuye la compactación de la materia. Pero si yo hago esto, comprimo el globo, lo que hace es aumenta la densidad. ¿Qué es la materia? Lo comienzo yo a ubicar